Buenos días, mis queridos niños del quinto grado de educación primaria. Hoy, en la semana 24, día 5, estaremos desarrollando la actividad Aprendemos sobre las vacunas para prevenir enfermedades infecciosas, parte 1. No olvidar que de esta manera estamos cuidando nuestra salud y también vamos a cuidar la de nuestra familia. Para iniciar esta sesión tenemos que tener acuerdos. ¿Y cuáles son nuestros acuerdos que tenemos? Es estar atentos a la explicación, mantener nuestro espacio de estudio limpio y ordenado. El propósito de la clase del día de hoy es explicar que los microorganismos patógenos son la causa de una amplia gama de enfermedades infecciosas y por qué las vacunas son una forma efectiva para prevenirlas. Para esto vamos a empezar reflexionando sobre lo siguiente. A nuestros papitos, mamitas en casa, preguntarle: ¿sabes cuántas vacunas has recibido en tu vida? ¿Sabes qué información tiene tu ficha de vacunación? ¿Sabes que la ficha sirve para hacer el seguimiento de tus vacunas? ¿Conocían esto mis niños? Claro que no. Entonces hay que preguntar a nuestros padres porque ellos, muy pequeños, nos han llevado y han hecho estas acciones para cuidar nuestra salud. Es por eso, ¿qué opinión tienes sobre las vacunas tú? ¿Crees que al vacunar a los bebés debe ser obligatorio? ¿Qué dices? Tendremos una respuesta. Para esto, nosotros, si queremos realmente coordinar nuestras ideas a fin de que podamos dar una opinión basada en la ciencia, vamos a elaborar un plan sencillo de investigación, el cual nos va a ayudar mucho para que, basado en este documento científico, vamos a poder desarrollar todo nuestro trabajo y proceso que consiste en la consulta de documentos. Aquí hay una lista de acciones con la que podrás obtener, cuando la realices, las ideas e información que necesitas para responder científicamente a la pregunta. Este es tu plan, mi querido niño. ¿Qué acciones organizadas realizarás? Por ejemplo, ¿qué haré primero? Por ejemplo, buscar fuentes confiables, ¿no? Para poder nosotros saber que si es cierto o no es cierto la información. ¿Qué haré luego? De una vez conseguido estas fuentes confiables, confrontar con los textos que tengan credibilidad. ¿Qué haré después? Sustentar la información, porque no podemos hablar o poder decir que una idea es verdadera si no tiene una fuente de información. Esta lista de materiales también o recursos que necesitamos va a tener la posibilidad de conseguir la información, incluyendo un listado para ayudarte a alcanzar tu ficha de lectura. En esto vamos a poder tener el material 1, material 2 y 3, que son documentos impresos que nos van a ayudar mucho a poder verificar la información, y lo podemos encontrar en las bibliotecas o centros de documentación de libros digitales. En el material 1, por ejemplo, ¿cuántos y quiénes crearon las vacunas? Hay que saber. Podemos también hacer otra pregunta. ¿Hay algunas teorías de las enfermedades? También otro material, por ejemplo, cómo la medicina combatió las epidemias anteriormente. Esto lo podemos investigar. Recuerda que la información que obtengas debe prevenir de fuentes confiables. No te olvides, mi niño. Para esto, en los recursos nos han dado una información valiosa. ¿Cuántos y quiénes crearon las vacunas? Y ustedes mirarán que están de colores. ¿Por qué? Porque en cada verso nosotros podemos ver una información importante que analizar. Aquí dice: las teorías antiguas sobre las enfermedades. Muchos pueblos primitivos creían que las enfermedades eran causadas por brujerías o por seres diabólicos. Esta es una primera información que tienes que saber. Los griegos creían que las enfermedades eran causadas por un mal aire enviado por los dioses. Esta es otra información que nos están dando también.
Hace poco más de 400 años se formularon algunas teorías para explicar el origen de las enfermedades. Aquí comienza algunas de ellas, ¿no? Una de ellas afirmaban que las enfermedades eran causadas por las emanaciones fétidas, o sea, apestosas de suelos contaminados y aguas impuras. Muy bien, había una información ya. Después de casi 200 años surgió otra teoría, ¿no?, que fundamenta y que pensaban que las enfermedades contagiosas como el cólera, la viruela y otros se debían a que la sangre fermentaba y producía gases tóxicos. Esta es otra información que también vamos a corroborar. Se creía también que las epidemias eran causadas por estos gases combinados con los gases que provenían de la descomposición de la materia orgánica. El origen de estas creencias estaba basada en que estas enfermedades y epidemias surgían comúnmente en los barrios sucios y malolientos de la gente pobre. Esta era otra información que nos daban. A raíz de ello, se impulsaban las campañas públicas que en vez de prestar atención a la salud de la población, se preocupaban por ensanchar calles y plazas de las ciudades, eliminar paredes, arcos y otras construcciones que sirvan de estorbo a los vientos, mantener limpio el aire en los hospitales y evitar olores y vapores. Ah, muy bien. Había ya toda una campaña para poder prevenir. En esos tiempos no se sabía el origen de las enfermedades. Tampoco se sabía cómo se pudría la comida o por qué se fermentaban ciertos productos como la leche. Desconocían, no había estudios. Felizmente todo se aclaró cuando se descubrieron los gérmenes que las causaban. Científicos como el matemático y doctor en ciencia francés Louis Pasteur, desde 1822 a 1895, y el médico, biólogo, químico e inventor Robert Koch, de 1843 a 1910, fueron los que empezaron a descubrir el germen de la tuberculosis, fundamento de lo que hoy se conoce como la teoría de los gérmenes, que sostiene que la causa de las enfermedades son los gérmenes, bacterias, virus, hongos, etc. Aquí tenemos mucha información, hijos, y vamos a seguir leyendo porque es importante conocer. ¿Por qué dice que la importancia del descubrimiento de Louis Pasteur? Antes de la llegada de Pasteur, se creía que todas las enfermedades se desarrollaban por trastornos internos a las personas. Ah, muy bien. Sin embargo, Louis Pasteur demostró que las enfermedades infecciosas se contagian entre personas a través de la transmisión de organismos patógenos, nocivos, muy pequeños, invisibles a simple vista, que son los gérmenes. O sea, nosotros cuando hablamos con otra persona podemos botar por nuestra boca, arrojar muchos gérmenes, y esto puede contagiar. Desde ahí ya viene este pequeño descubrimiento muy importante para la medicina y para los seres humanos. El descubrimiento de los gérmenes nos marcó un antes y un después en el mundo de la medicina, pues permitió conocer la naturaleza de las enfermedades y por lo tanto desarrollar curas y formas de prevención. Muy bien, mis queridos niños, ahora ya conocemos un poquito más cómo y de qué manera transmiten estos gérmenes a otras personas las enfermedades. Otro valioso aporte de Louis Pasteur a la medicina fue la vacuna. Pasteur hizo grandes progresos especialmente para las enfermedades de la rabia y del carbunco o anthrax. Pasteur, conocedor de estas enfermedades, eran causadas por microorganismos. Pensó que si se inyectaba una forma inactiva a la bacteria o del virus, conseguiría hacer que la persona se volviera inmune, o sea, resistente a esta enfermedad y no desarrollara la enfermedad. En el caso del carbunco, era una enfermedad mortal que afectaba al ganado, puso a la bacteria desactivada en los animales y consiguió que no se enfermaran. En el caso de la rabia, que es una enfermedad mortal, puso la vacuna en un niño que había sido mordido por un perro con la rabia. Gracias a Pasteur, un niño se curó y la vacuna contra la rabia sigue siendo utilizada hasta el día de hoy. Esa es importante noticia, investigación que hizo este gran hombre, Louis Pasteur, para poder conocer nosotros, de lo que significan las enfermedades y cómo prevenirlas.
La primera vacuna. Aquí está una información importante. Jenner Pasteur no fue el primero en utilizar la vacuna para curar o prevenir una enfermedad. Mucho antes que Pasteur, el investigador y médico Edward Jenner creó la vacuna contra la viruela. Esta enfermedad, que producía llagas en casi todo el cuerpo, mató en Rusia a 2 millones de personas y miles en otras partes del mundo. Solo en Francia morían 15.000 personas al año. Imagínense, cómo sería en esos tiempos también, parecido a los de ahora. Jenner, que era médico rural, observó que un tipo de viruela también afectaba a las vacas, pero las personas que las criaban no se enfermaban de la viruela que atacaba a otras personas. Además, se percató que ellas presentaban solo pequeñas heridas infectadas en la piel y que esta viruela era una forma muy débil de la enfermedad. Ese hecho hizo pensar que Jenner, que las vacas contagiaron a los cuidadores y como consecuencia se había desarrollado mayor resistencia a la enfermedad. Eso lo hacía inmune a la viruela común. Muy importante información para nosotros. Fue así como se realizó un experimento para probar su hipótesis, utilizado en la herida de una cuidadora de la vaca contagiada. Raspó el brazo de un niño sano. Él desarrolló una herida en lugar del raspón y un breve malestar. Poco después volvió a realizar el raspado en el brazo del niño, pero utilizando el pus de una persona con la viruela humana, y no se enfermó. Y ahí tuvo ya una solución a esta enfermedad. Como resultado de este experimento, el niño quedó protegido contra la enfermedad. Así se creó la vacuna contra la viruela. Desde entonces la vacuna contra la viruela que se aplicaba a los niños y niñas estaba hecho con el mismo virus, pero desactivado. La vacuna genera resistencia a la enfermedad y es la misma vacuna que actualmente se llama antivirólica, la que ha salvado al mundo de esta enfermedad. Gracias a ella nadie adquiere la viruela. Muy bien, son informaciones importantes que nos han dado. ¿Y por qué es creíble toda esta información que hemos leído? Porque tiene su fuente confiable. En la parte inferior miramos, ahí está toda la fuente confiable de este texto que hemos leído o acabamos de leer. Muy bien. Las preguntas. Estamos ya listos entonces, ahora sí, para responder las preguntas. ¿Cuáles eran las creencias que tenía antiguamente sobre las causas de las enfermedades? Ya lo hemos escuchado, podemos responder. ¿Qué teorías se formularon sobre las causas de las enfermedades? ¿Cómo creían que se podía enfrentar a las enfermedades? ¿Qué hechos desbarataron esas teorías? ¿En qué consiste la teoría de los gérmenes? ¿Qué significó para la medicina la teoría de los gérmenes? ¿Qué vacunas fueron las primeras que se crearon para combatir ciertas enfermedades peligrosas? ¿Qué opinión tienen los médicos y la comunidad cuando recién aparecieron las vacunas? ¿Qué efecto ha tenido finalmente en la medicina la creación de las vacunas? Todo eso en la lectura que acabamos de leer podemos encontrarlo. Para sustentar esto, mis queridos niños, si nosotros buscamos criterios de confiabilidad de la información, podemos utilizar otros libros o archivos o revistas. Si utilizamos fuente de información, ahí colocamos si ha sido un libro con una X en el cuadradito y qué tipo de libro, el nombre del libro o el artículo que se ha colocado o el archivo si es un artículo científico virtual, colocamos. Vamos a identificar también al autor. Si es una persona, es un equipo, es una entidad, es una universidad, un gobierno, una empresa, vamos a marcar con una X. Y la información del autor, qué profesión tiene, qué ocupación, cuál ha sido el autor citado, cuántas veces, si el autor citado tiene libros, si tiene estudios, podemos marcar para poder tener los criterios de confiabilidad de nuestra información. Niños, entonces, ahora que ya tú conoces y sabes de dónde provienen y cómo provienen estas vacunas y las enfermedades, explícales a tu familia para curar las enfermedades y hacer resistente a las personas contra las enfermedades. También hay que explicarle que para convencer de usar las vacunas, tanto a los médicos como a las personas en general, fueron necesarios 2 evidencias: que las vacunas eran eficaces pues curaban la enfermedad,
Las personas vacunadas desarrollaban resistencia a la enfermedad. Coméntales qué proceso seguiste para formar tu opinión sobre las vacunas basada en argumentos científicos y pongámonos de acuerdo sobre de qué es necesario para vacunar a las niñas y niños contra estas enfermedades mortales. Y nos permite a nosotros, mis niños, reflexionar sobre nuestra meta propuesta el día de hoy, que es explicar que los microorganismos patógenos son la causa de una amplia gama de enfermedades infecciosas y que las vacunas son una forma efectiva para prevenirlas. Ahora reflexionar y responde las preguntas. ¿Lograste tu meta, mi querido niño? Explícalo en un texto corto. ¿Qué logros tuviste? ¿Qué te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? Muy bien, mis niños, espero que les haya podido ayudar en este día. ¡Nos vemos!